Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, atentos al inicio de los devocionales de esta semana. Recuerden que estamos estudiando acerca de la segunda venida de Cristo. El viernes quedó algo pendiente. ¿Cómo evitar los efectos catastróficos de un amor equivocado? Estamos en una posición que nos permite retomar el objetivo práctico y personal de los estudios pasados y evitar la clase de amor por la segunda venida que produce efectos catastróficos. En Mateo 7, 21 al 23, estudiamos que estos resultados desastrosos en la segunda venida, ¿cómo son? Y vimos también en la primera venida en Juan 5, 38 al 44. Y en ambos casos se trató de un amor equivocado por la venida de Cristo. El amor de aquellas personas por el Mesías no se conformaba a los propósitos del Mesías en su venida. Se trataba de una cuestión de gloria. Y siempre recuerda esto. De principio a fin, Dios hace todo para su gloria. Pero ¿cómo podemos nosotros creer? Dice Jesucristo, ¿cómo podemos creer si recibimos gloria los unos de los otros y no buscamos la gloria que viene del Dios único? En Juan 5:44. Ellos amaban la gloria que viene del hombre, no la gloria que viene de Dios. Pero Cristo no vino para confirmar a hombres caídos en su idilio amoroso con la alabanza humana. Él vino para crear un pueblo que experimente la revolución de poner a Dios en primer lugar, no a sí mismos. En el centro del sistema solar de sus vidas, que sea Cristo el que alumbre. Cristo vino la primera vez a morir por los pecadores para que el amor de la autoglorificación sea reemplazado por la experiencia de la glorificación de Dios que satisface plenamente. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sin embargo, muchos, en tiempos de Cristo, amaron la venida del Mesías de un modo que hizo parecer el propósito de Cristo con su venida algo detestable. La venida de Cristo contrariaba el amor de ellos por la alabanza, por el elogio de los hombres, y contrariaba su visión de Dios como quien aprueba la exaltación de sí mismo en la propia justicia, como Jesús lo dijo en Lucas 18, 11 al 14, y hacía imposible creer en el verdadero Jesús, como Jesús también lo dice en Juan 5, 44. El amor de ellos por la venida de Cristo entraba en conflicto con Cristo y demostró ser catastrófico. El amor por la venida de Cristo que lo exalta a Él y presupone la humillación del yo. Ahora, ya que hemos expuesto el corazón del asunto en la segunda venida de Cristo, podemos examinarnos a nosotros mismos. Y te pregunto, ¿se ajusta nuestro amor por la venida de Cristo con sus propósitos para regresar? El corazón del asunto es que Él viene para ser glorificado y admirado. El propósito de Cristo con su venida consiste en la absoluta exaltación de Cristo. Él ha dispuesto que su propia gloria sea lo primero y lo central. Él ha dispuesto que resplandezca desde un extremo del cielo hasta el otro y sea inconfundible, como lo dice Lucas 17:24. Él ha dispuesto que esa gloria brille en todo su esplendor, cuando su pueblo lo admire gozoso. Nosotros no seremos el centro de atención, como ayer estudiamos en el estudio, que espero que sea de bendición y que lo compartas, que la iglesia de Cristo no es la que ves. Él tiene que ser el motivo, perdón, de gloria en todo. Y la gloria de su protagonismo será nuestro gozo. Nuestra admiración de su gloria suprema completará su glorificación y será la plenitud de nuestro júbilo.
Pero la pregunta más apremiante que tenemos por delante es, ¿nos ofende esto? ¿Choca con algún deseo en nuestro corazón que insiste en ser el centro de atención? ¿Nos parece egocéntrico que el propósito sea que Cristo sea exaltado? ¿O hemos experimentado aquello por lo cual Cristo murió? Es decir, la transformación radical que nos hace amar la venida de Cristo para ser glorificado. Cuando Pablo dijo que el Señor daría la corona de justicia a todos los que aman su venida en 2 de Timoteo 4:8, es el amor que tenía en mente. Es un amor que se maravilla de gozo en la venida de Cristo, todo glorioso, y que viene a recibir la admiración de su pueblo, que rebosa también de gozo. Ahora, el título de hoy, se los he dado, es La gracia que recibes en la revelación de Cristo. Escúchalo bien. Pero ¿por qué se manifiesta más cuando amamos la segunda venida? Cuando Cristo venga otra vez en la gloria de su Padre y con millones de ángeles, habrá un ajuste de cuentas a escala global, dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Será tan aterradoramente diferente a todos los acontecimientos de la historia del mundo que todos quedarán pasmados y apenas podrán creer lo que ven sus ojos. Uno de los temores que podrían surgir entonces e incluso ahora en nuestros corazones, y con mucha razón, es este: ¿habrá gracia en ese espanto? El objetivo de este estudio de hoy es brindar una respuesta a esta pregunta, con lo cual esperamos que se intensifique nuestro amor por la venida del Señor. Ahora, número 1, el mandato de esperar en la gracia. Las 2 epístolas o cartas de Pedro incluyen muchas referencias a la segunda venida de Cristo. Escúchalo bien, te voy a dar muchas escrituras. Primera de Pedro 1, 5 y 7. Primera de Pedro 13. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 4:7. Y el apóstol Pedro, con estas creo que son suficientes, lo consideraba un asunto de suprema importancia para los creyentes de su época, aun cuando contemplaba la posibilidad de que pudiera suceder en un futuro distante. Porque, como él dice en 2 de Pedro 3:8, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Una de sus declaraciones más extraordinarias, gozosas y esperanzadoras acerca de la venida, de la segunda venida, es Primera de Pedro 1:13, donde ofrece uno de los fundamentos más profundos para basar nuestro amor por la venida de Cristo. Él dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Ahora, número 2, perdonen, el contexto de la espera es no ver y amar. ¿Qué quiere decir esto? Para poner el mandamiento en contexto, Pedro dice en el capítulo 1, versículo 5 de su primera epístola, que los creyentes ahora son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo postrero es el tiempo de la venida de Jesús. Y Pedro deja esto claro 2 versículos más adelante, cuando explica a los creyentes que sus sufrimientos presentes son como un fuego purificador que los prepara para la venida de Jesús. Ellos están siendo probados para, como dice él en Primera de Pedro 1:7, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa manifestación es la venida de Cristo, la que, como dice Primera de Pedro 1:5, trae la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A Pedro le gusta describir la venida de Cristo como la manifestación de Cristo. Él mismo lo dice. Y esto recuerda a quien escribe la carta que aunque por ahora no pueden ver a Jesús en el día de su venida, Él será manifestado, ellos lo verán. Y Pedro mismo había visto a Jesús y se propuso decírnoslo. El apóstol fue testigo de los padecimientos de Cristo en Primera de Pedro 5:1. Pero no obstante, ahora es partícipe de la necesaria paciencia de los cristianos comunes que deben esperar a su amado. Dice Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y en esta condición pasajera de no ver a Jesús, Pedro busca infundir esperanza en los creyentes para que su amor por Jesús sea también un amor por su venida. Y también dice que en su carta que habló de los profetas que profetizaron de la gracia de Dios destinada a los creyentes a través de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, en Primera de Pedro 1:10 y 11. Y en Primera de Pedro 1:12 dice que la gracia había venido en los sufrimientos de Cristo, que la gracia iba a venir en las glorias de Cristo. Incluso los ángeles anhelan ver las grandes obras de la gracia de Dios. En tercer lugar, es un fundamento profundo para el amor, porque Pedro dice en Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es la declaración que, como hemos visto, provee uno de los fundamentos más profundos para nuestro amor por la venida de Cristo. Ese fundamento profundo es la gracia de Dios cuando Cristo se ha revelado desde el cielo. Su pueblo experimentará el suceso como gracia. Todo lo que le suceda a ellos en aquel día descansará en ese fundamento, la gracia. Ahora, en cuarto lugar, aquí entra la parte importante del estudio, la gloria de la gracia. Esta palabra gracia está tan profundamente arraigada en la comprensión cristiana que Pedro no la define en sus cartas. Sin embargo, conviene que no la pasemos con demasiada prisa, como si la gloria de la gracia fuera conocida y experimentada por todos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo esclarece el término y lo reviste de gloria. Y escuchen esto. De los 124 usos del término gracia en el Nuevo Testamento, 84 son de Pablo. La gracia divina es, en esencia, la disposición y el acto de Dios de ofrecer la salvación a quienes merecen su juicio. En otras palabras, la gracia de Dios es hacer el bien no a quienes no lo merecen, sino a quienes merecen lo opuesto. Todos los seres humanos han pecado, dice Romanos 3:9 y Romanos 3:23. Y por consiguiente somos indignos, pero no solo eso, también merecemos el castigo del infierno, merecemos la ira de Dios. Somos, como dice Efesios 2:3, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si el único atributo de Dios fuera la justicia estricta, todos pereceríamos en nuestro pecado, en nuestra culpa, porque estamos expuestos al castigo eterno. Cualquier sufrimiento inferior al infierno
está por debajo de lo que merecemos. No obstante, la justicia de Dios no es su único atributo. La esperanza de la raza humana es, como dice Romanos 5:20 al 21, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia hace posible de manera asombrosa que la justicia de Dios sea satisfecha al tiempo que justifica a los pecadores culpables en lugar de condenarlos. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso reconciliarse con Dios es un don gratuito, es obra de la gracia. Y esto es posible porque Cristo se hizo maldición por nosotros, como dice en Gálatas 3:13. El acta de nuestras deudas fue clavada en la cruz, Colosenses 2:14. Y Dios, dice en 2 Corintios 5:21, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora dice que en Romanos 5:17, que reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y ese afecto de recibir se llama fe, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La gracia de Dios es un fundamento tan profundo para nuestra esperanza que sus raíces se remontan a la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos salvó nos fue dada antes de la creación. Y Pablo describe esto en Efesios 1:5 al 6. Dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, el propósito de Dios para los siglos, antes del principio de los siglos, fue la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y puesto que los más profundos fundamentos de la gracia se remontan a la eternidad en el pasado, podemos estar seguros de que nos sostendrá gozosamente en la eternidad futura. Dios nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, en 2 de Tesalonicenses 2:16. Consolación eterna por medio de la gracia. La gracia garantiza que nuestra consolación y nuestra esperanza nunca fallen. Dice en Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esa vida traerá el despliegue ilimitado de nuevas dimensiones satisfactorias de la gracia, para, como dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Se necesitarán siglos eternos para completar nuestro gozo, porque las riquezas de la gracia no tienen fin. Entonces, la eternidad de nuestra vida en Cristo, la cual nunca aburre y es siempre novedosa, descansa en el don inagotable de la gracia de Dios, la gracia eterna, la gracia desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por eso,
Si pasamos a Primera de Pedro 1:13, dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. De las muchas realidades que Pedro pudo haber mencionado, que nos sobrevendrán en la revelación de Cristo, él dice, la gracia que se les traerá. Y estas son excelentes noticias para quienes, como nosotros, tropiezan, dudan y se afanan. Por un momento, da rienda suelta a tu imaginación para pensar en lo que podría ser ahora. No sabemos de forma detallada ni exacta cómo será el momento de su venida. Sin embargo, el mínimo esfuerzo para imaginarlo nos abruma. Va a desaparecer de repente toda duda acerca de su realidad y a cambio tendremos certeza absoluta. No habrá nada, absolutamente nada imaginario acerca del suceso. Será pura realidad. Por primera vez en nuestra vida, la vista tomará el lugar de la fe en lo invisible. La magnitud del suceso será tal que nuestros corazones van a parecer estallar. No tenemos la capacidad de concebir este suceso. Es algo que nos dejará pasmados. El abismo infinito entre su perfección y santidad, combinados con su poder por un lado y nuestra diminuta debilidad, maldad moral e insignificante vida mundana por el otro, quedará en evidencia de manera abrumadora y aterradora, dice en segunda de Tesalonicenses 1:7 al 8, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución, el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada acogedor ni tierno respecto a esas horas, porque traerán absoluto terror y derramarán juicio sobre quienes están sin Cristo. Y esas horas marcarán el fin de toda paciencia divina hacia quienes rechazaron el Evangelio. Pero existe una esperanza y es la gracia personal, porque para entonces solo tendremos una esperanza, y es eso, la gracia. De nada servirá el mérito, de nada servirá el merecer algo o ser mejor que los demás, porque solo experimentaremos una sensación de vulnerabilidad absoluta y quedaremos estupefactos como cuando nos atrapan en un delito flagrante y creemos haber eludido durante años las consecuencias. Ya no habrá segundas oportunidades, ya no habrá escapatoria, ya no habrá apelación ni excusas. Y si hay alguna esperanza, será la gracia. Así que Pedro lo condensa, lo resume en una palabra, lo que traerá la revelación de Cristo para ti. Perdonen, y es gracia. Y la pregunta es, ¿a quién se dirige el verso 13? A quienes Dios hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice Primera de Pedro 1:3. ¿Y quienes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero? Primera de Pedro 1:5, y cuya fe ha sido probada mediante el sufrimiento, 1:7, y que aman y confían en Cristo sin haberlo visto, Primera de Pedro 1:8. Para ellos el día de Cristo no será destructivo, será un día lleno de gracia personal. Y digo personal por la inusual expresión de Pedro, la gracia que se les traerá. El apóstol no dice que la gracia viene, sino que se les traerá. Alguien la trae. No es algo que aparece de forma repentina como algún tipo de atmósfera o ambiente,
sino que viene en las manos de Jesús, o mejor aún, en el corazón de Jesús, quien viene con una voluntad de gracia para con su pueblo. Ese día espectacular no será un suceso impersonal de sorpresa y asombro repentina, será intensamente personal, de formas que escapan a nuestra comprensión. El Dios hecho hombre, resucitado, nos traerá de manera personal. Él conoce nuestros nombres de cada uno de nosotros. Si, como dice en el libro de Job, conoce cada estrella por su nombre y hay millones de millones de millones, pues conoce Él nuestro nombre. Seremos tratados como seres muy amados. Por eso Jesús dijo en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si caemos en la trampa de pensar que Él viene con una espada para matarnos, las palabras de Pedro están ahí para corregir nuestro razonamiento. Para quienes anhelamos su venida, no vendrá así. En la mano y en el corazón del Señor hay gracia. La gracia se nos traerá. Por eso Pedro dice que ciñamos nuestros lomos y seamos sobrios. No sorprende que antes del mandamiento de esperar por completo en la gracia, Pedro usa estas dos palabras para mostrarnos lo que necesitamos para mantener esa esperanza viva en nuestra mente. Y son sus palabras literales: habiendo ceñido los lomos de su entendimiento, manteniéndose sobrios. Esperen por completo en la gracia. Pedro los describe como quienes llevan puestas vestiduras largas y para poder correr y no enredarse, tienen que recoger su prenda, jalar la parte trasera de la túnica, cruzarla entre las piernas y meterla entre el cinto al frente para que el manto forme una especie de truza, de calzón alrededor de sus caderas. Y según Pedro, eso es lo que debes hacer con tu mente. En otras palabras, haz todo lo que esté a tu alcance para mantener tu mente ágil, receptiva y activa en los asuntos de la realidad espiritual. Es más, en todo tipo de realidad, la mente necesita estar ceñida para la acción si ha de tomar posesión de la realidad de la gracia, poner la mirada en ella, degustar la gloria de ella como debe ser y sentir la plenitud de la esperanza sin titubear cuando siente la cercanía del Hijo del Hombre. Pedro también apunta en esencia a lo mismo cuando dice sed sobrios, porque la embriaguez entorpece los sentidos, lo cual impide que la mente sea perceptiva o receptiva como debería. Es un estado que compromete nuestra visión clara y nuestro actuar con sabiduría. El énfasis es este: si hay una promesa gloriosa de que la gracia se nos traerá en la venida de Cristo, esa promesa no nos será de provecho si nuestra mente está embriagada con el mundo. Bajo esas circunstancias no vamos a verla y no vamos a creerla. Y Pedro quiere que los creyentes tengan una esperanza viva, dispuesta y atenta de la venida del Señor. En el texto griego, la expresión verbal traducida se les traerá denota realmente un tiempo presente, no futuro. Dice que la gracia se les está siendo traída, no que será traída. Y con ello se propone recordarnos que la gracia está en camino, que la gracia llega en unos meses o siglos. Eso es irrelevante. Pedro está dispuesto a aceptar cualquiera de las dos opciones. Nuestro llamado no es a especular acerca de cuán próxima esté la venida de Cristo, sino a usar nuestro entendimiento con agilidad y sobriedad para esperar por completo en la gracia de la segunda venida. En otras palabras, Pedro es muy consciente de que Dios llama a su pueblo a que use los medios que tiene a su disposición para prepararse para la venida de Cristo.
Y cuando digo prepararse, me refiero en este caso a mantener la esperanza viva, fuerte y activa, de modo que afecte la totalidad de tu vida. Y cuando digo medios, me refiero a dos mandamientos: ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Ahora me pregunto, y con eso te quiero dejar por hoy, si algunos que están escuchando y están atentos identifican el origen de estos dos medios en las enseñanzas de Jesús: ceñir los lomos y ser sobrios. ¿A qué se refería Jesús con eso cuando habló de eso? Ceñir los lomos y estar sobrios en las enseñanzas de Jesús. Ceñir los lomos y ser sobrios para escapar. Pero no puede ser posible si no es en presencia de la gracia de Dios. Ahora te pregunto, ese será el título de mañana: ¿por qué seremos irreprensibles en la venida de Cristo? O mejor dicho, será una pregunta: ¿seremos irreprensibles en la venida de Cristo? Piensa en eso. Por hoy, medita, estudia. Y yo espero que el estudio de ayer de la Iglesia de Cristo no es la que ves, que te edifique y que compartas, y que junto con estos estudios de la segunda venida de Cristo nos aumente nuestro deseo para que la gracia que recibes en la revelación de Cristo se manifieste más cuando ames más y más la segunda venida. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por tu palabra, porque es el alimento sólido, porque cuando la escuchamos, cuando la leemos, podemos sentir en nuestro espíritu esa fortaleza que tú impartes, porque tu palabra es espíritu y es vida. Señor, gracias porque tú eres la palabra revelada. Tú eres el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. Por eso tú les decías: coman mi carne. No era comerte literalmente a ti, sino comer tu palabra, ese maná verdadero. Como tú les dijiste a los judíos que habían creído en ti: el maná verdadero soy yo, no el maná que comieron sus padres en el desierto. Que nos alimentemos diariamente de ese maná delicioso, que cada día, Señor, aumente nuestra hambre y sed de justicia, como tú lo dices en tu palabra, y que amemos tu venida para que abunde y sobreabunde la gracia en cada uno de nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, como dice tu palabra, y no afanarnos a las de la tierra, que son pasajeras, porque todo pasará y nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo, a la diestra del Padre, porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Por eso amamos tu venida, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.